Hola, Redditeros, bienvenidos a Profecía Final, Historias de Reddit. Comencemos. Descubro que mi ahora ex esposa de 27 años me fue infiel el año pasado cuando estaba embarazada de 6 meses. Los asuntos ocurrieron antes y durante el embarazo. Ella tenía razones y excusas y no quería divorciarse, quería que quedáramos juntos y hacer terapia de pareja. Le dije que siguiera adelante y recibiera terapia, pero la infidelidad era un factor determinante para mí, así que nos divorciamos. La casa era mía antes de casarnos, así que ella se mudó de vuelta con sus padres, quienes tenían suficiente espacio para armar una pequeña guardería y darle a mi exesposa la habitación de invitados. Acordamos una división equitativa de la custodia. Mi niñera la recogía alrededor del mediodía y la llevaba de vuelta a mi casa, donde mi hija se quedaba conmigo hasta el sábado por la noche o el domingo por la mañana, dependiendo de lo que funcionara mejor para todos. Entonces, mi ex dijo que pensaba que la niñera estaba extraviando algunas cosas que ella enviaba para que las trajera a mi casa, porque algunas veces nuestra hija regresaba a casa con menos biberones o sin su chupete. Mi ex dijo que quería recoger a nuestra hija directamente en mi casa para asegurarse de que todas sus cosas llegaran a mí. Entonces, empezó a recogerla de la guardería en sus descansos y a dejarla aquí. Trabajo desde casa los miércoles y viernes. Aún así, estoy trabajando. Cuando mi exesposa comenzó a dejar a mi hija Nadine en mi casa, normalmente era alrededor de las 12:30. La niñera de mi hija, una mujer mayor y amable de Barbados, no estoy seguro de su edad, pero diría que entre los 50 y los 60 años, era quien abría la puerta para mi ex. Amaba a mi hija y cuidaba las cosas del bebé, ya que yo estaba en mi oficina trabajando. Mi ex comenzó a decir que ella quería hablar conmigo directamente cuando dejaba a la niña, dijo que sentía como si estuviera descargando mucho en la niñera y no quería que se me olvidara nada. Estaría mintiendo si dijera que no siento cierto rencor y enojo hacia mi ex. Sin embargo, no quiero que mi hija lo perciba, por lo que cuando hablo con mi ex trato de mantener la calma emocionalmente y solo hablar de asuntos relacionados con mi hija, nada más. En el momento de dejar a la niña hoy, Nadine, mi hija, tenía un pañal sucio. Así que su niñera la llevó arriba para cambiarla. Mi ex me preguntó cómo estaba y le dije que estaba bien, gracias. Y luego comencé a caminar de regreso a mi oficina. Mientras me alejaba, ella dijo: ya sabes, estoy harta de que tú ni siquiera me hables bien. No tuve la oportunidad de preguntarle a qué cosa se refería, cuando comenzó a enloquecer diciendo que la estaba manipulando emocionalmente al ser frío y distante, que no debería ser castigada para siempre por sus errores y que odiarla a ella es lo mismo que odiar a mi hija. La dejé terminar de gritar y luego le dije que se fuera. Creo que mi mejor opción es no tener contacto con ella de nuevo y no verla más para dejar y recoger a la niña, pero estaba buscando algunas otras perspectivas u opiniones sobre el asunto si las tienes. Me hice una prueba de paternidad una vez que descubrí que ella me fue infiel. Mi hija es mía. En primer lugar, me gustaría agradecer a todos los que se tomaron el tiempo de comentar su apoyo, simpatías y consejos. No tuve la oportunidad de responder a todos los comentarios, pero los leí y los aprecio a todos. Había tantas sugerencias geniales. Alguien sugirió un sitio web llamado Talking Parents, el cual creo que será un gran recurso para mi exesposa y para mí. Lo que necesito recordar constantemente es que en 5 o 10 años los sentimientos negativos y de traición que tengo hacia mi exesposa seguramente se desvanecerán, pero una relación hostil entre nosotros dos afectará a nuestra hija para siempre. Debido a esto, me senté con mi exesposa y tuvimos una conversación grabada sobre nuestra situación. Yo fui muy abierto y honesto con ella. Le dije que todavía tenía sentimientos negativos hacia ella como mi exesposa, pero como la madre de mi hija siempre la trataría con civilidad y respeto, pero teníamos que establecer límites. Le dije que estamos volviendo al plan original en el que ella la deja en la guardería los miércoles por la mañana y la niñera la recoge por la tarde.
Vamos a comunicarnos a través del sitio web qué artículos deben ser enviados a casa con ella para que la niñera pueda verificar que tenga todo. Mi exesposa no está feliz, creo que venía a mi casa con la esperanza de una reconciliación, pero le dije de manera respetuosa pero clara que nunca iba a suceder. Pero me encantaría evolucionar nuestra relación como increíbles copadres para nuestra increíble niña y tal vez algún día ser amigos una vez más. Gracias a todos los que se tomaron el tiempo para responder a mi publicación. Si te ha gustado el video, comenta y comparte. También, estarías ayudando si te suscribes y activas la campanita de notificaciones. Tu apoyo ayuda para que este canal crezca. Bueno amigos, adiós.